Pero en el 44 está tratando con un profeta específicamente y le está mostrando la gloria de su santuario. Dice la Biblia que el mismo Señor ha de organizar a los levitas y sacerdotes para que estos cumplieran su tarea a cabalidad en las profecías. Y dice, estos levitas enseñarán a mi pueblo, y es el propósito, a mi pueblo a hacer diferencias entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. El interés de Dios en que nosotros aprendamos de una vez por todas a separar lo santo de lo profano, lo limpio de lo no limpio. Pues aquí en el tiempo de Ezequiel, pues se le estaba asignando esta tarea a los levitas y a los sacerdotes, lo cual también fracasaron en su intento, ¿no? Pero Dios ha tenido perfectamente el control de toda la humanidad desde el principio. Y Él tiene el plan cómo lograrlo. Créame que tiene el plan cómo lograrlo. Dice el libro de Job, yo quiero mostrarle esta santidad de Dios, lo que es Dios santo, ¿no? En el libro de Job, cuando Elifaz le habló y le reclamó a Job por sus palabras, recuerde que estoy hablando de la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, no puede haber mentira en ella. Le está diciendo Elifaz a Job que este Dios, el cual él había mostrando la personalidad de este Dios de una forma torpe en sus palabras, hablando de Job, dice Elifaz en el verso 15, Job 15. He aquí en sus santos, Dios, está hablando de Dios, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Está hablando de la santidad de Dios, que ni siquiera los mismos cielos están capacitados para retenerlo. La santidad es tan suprema que ni los cielos están limpios delante de su presencia. Cuanto menos, dice Elifaz en el verso 16, Job 15, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Y es el marcar, cuando yo estoy dando un atributo en Dios, como Dios santo, siempre tengo que hacer énfasis en lo vil y lo pequeño que somos nosotros los hombres ante esta grandeza de santidad. Estamos en la palabra de lo que es el santo. Dios, el santo. Hemos estado 2 meses hablando de Dios. En este momento vamos a hablar de este atributo como Dios santo. Tenemos ya 2 días hablando de Dios como santo. Tomé el Salmo 99, que es crucial en lo que es Dios santo. Tomé palabras de Isaías, de Proverbios, Job. En fin, en toda la Biblia usted puede conseguir un Dios santo. En esta oportunidad me voy a basar y vamos a empezar este programa desde Isaías 6. Es curioso porque Isaías nombra 26 veces a este Dios como santo y 8 veces como el santo de Israel y 2 veces como el santo de Jacob. ¿Por qué Isaías nombra tanto a Dios como santo? En Isaías 6 dice la palabra de Dios en el verso 1 que en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. El apóstol Juan también narra una visión muy similar de esta misma situación de como Isaías en el espíritu en el cielo, viendo el trono de Dios. Él lo escribe en Apocalipsis 4 y dice que los seres vivientes, los mismos seres vivientes que narraba Isaías, tenían cada uno 6 alas, igual que lo narró Isaías. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. También vemos en Jeremías este Dios, nombrándolo Jeremías como un Dios santo. Lo vemos en el momento que
Dios manda a Jeremías a profetizar sobre la nación de Babilonia. Dice en el verso 18 en Jeremías 50: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo el rey de Babilonia y a toda su tierra, como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pacerá en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín, y en Galaad se saciará su alma. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Y los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiera dejado. Yo tomo Jeremías 50 para tratar de enviar un mensaje a todos los que me escuchan, de que la oportunidad en que Dios trata con Nabucodonosor y le amenaza, así como hizo con Asiria, es porque había un Israel en un cautiverio que estos se excedían. Y este cautiverio de Israel no era otra cosa sino por la desobediencia de Israel. Y él marca allí que ya trató con esta desobediencia y este pecado en Israel y en Judá, y que ya buscándole el pecado no le conseguía, y buscando aún la iniquidad no la hallaba. Es por eso pues que él llama otra vez a su pueblo a las tierras de Jerusalén. Yo lo que quiero hacer notar es que ustedes vean este atributo que hay en nuestro Dios santo, que no tiene ninguna comunión, tratando con Israel, de un Israel pecador, de un Israel inicuo, de un Israel impío. En el mismo capítulo 50, en el verso 29, dice: hacer juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que entazan arco, acampar contra ellas alrededor, no escape de ella ninguno, pagarle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo. Hablando de Babilonia, haced con ella, porque contra el Señor se ensoberbeció Babilonia, contra el Santo de Israel. Y ya no vemos aquí un Santo de Israel en la boca de Jeremías relatando o describiendo a un Dios, o en la boca de Isaías describiendo un Dios, sino en la boca de un profeta, la voz de Dios, autoproclamándose como el Santo de Israel. En el capítulo 51 del mismo Jeremías dice: porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, a pesar de todos esos 70 años que tuvieron en cautiverio. Él dice que no lo han perdido. El Señor de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecados, y ahí es donde yo marco, fue llena de pecados Jerusalén, fue lleno de pecado la tierra de Canaán, que una oportunidad Dios se lo entregó a Josué para que habitaran en ella y la llenaran de su propia santidad, la santidad de Dios en Israel. Contra este santo, contra el Santo de Israel, han pecado. Y esa fue la acción de Dios en contra de esta nación carente de esa santidad que el mismo Dios estaba exigiendo en ellos. Ezequiel 39, una profecía que está por cumplirse, no se ha cumplido todavía. Dice el Señor, profetizando pues en la boca de Ezequiel sobre los soberanos de Mesec y Tubal, diciéndole que Él enviará fuego sobre Magog, el Señor, y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Y haré notorio, ponga atención acá y abra su corazón, mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. En el capítulo 44 del mismo Ezequiel dice: y enseñarán a mi pueblo, tratando ahora de los sacerdotes. En el 39 está hablando una profecía sobre Magog, sobre estas regiones. Pero en el 44 está tratando con un profeta específicamente y le está mostrando la gloria de su santuario. Dice la Biblia que el mismo Señor ha de organizar a los levitas y sacerdotes para que estos cumplieran su tarea a cabalidad en las profecías. Y dice: estos levitas enseñarán a mi pueblo, y es el propósito, a mi pueblo a hacer diferencias entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. El interés de Dios en que nosotros aprendamos de una vez por todas a separar lo santo de lo profano,
lo limpio de lo no limpio. Pues aquí en el tiempo de Ezequiel, pues se le estaba asignando esta tarea a los levitas y a los sacerdotes, lo cual también fracasaron en su intento, ¿no? Pero Dios ha tenido perfectamente el control de toda la humanidad desde el principio. Y Él tiene el plan cómo lograrlo. Créame que tiene el plan cómo lograrlo. Dice el libro de Job, yo quiero mostrarle esta santidad de Dios, lo que es Dios santo, ¿no? En el libro de Job, cuando Elifaz le habló y le reclamó a Job por sus palabras, recuerde que estoy hablando de la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, no puede haber mentira en ella. Le está diciendo Elifaz a Job que este Dios el cual él había mostrando la personalidad de este Dios de una forma torpe en sus palabras, hablando de Job, dice Elifaz en el verso 15, Job 15. He aquí en sus santos, Dios, está hablando de Dios, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Está hablando de la santidad de Dios, que ni siquiera los mismos cielos están capacitados para retenerlo. La santidad es tan suprema que ni los cielos están limpios delante de su presencia. Cuanto menos, dice Elifaz en el verso 16, Job 15, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Y es el marcar, cuando yo estoy dando un atributo en Dios, como el Dios santo, siempre tengo que hacer énfasis en lo vil, lo pequeño que somos nosotros los hombres ante esta grandeza de santidad. Y esta vez estamos en YouTube, así que si está ahí en YouTube, suscríbase a este canal, déle a me gusta, déle una reacción a este video y coméntelo. Y también estamos en Facebook, y si ahí está en Facebook, envíenme una solicitud de amistad que con gusto se la recibiremos. Y si por casualidad llega a haber una solicitud de amistad de este ministerio, por favor acéptelo. En los tiempos de Darío, el hijo de Asuero, dice la palabra de Dios en el Daniel 9 que Daniel estaba escudriñando, estaba hurgando pues los libros del profeta Jeremías y consigue allí una profecía. Consigue la iniquidad de este pueblo y lo que hace en su corazón al profeta Daniel es reconocer la culpabilidad ante un Dios que siempre ha estado dispuesto a impregnar de su propia esencia, hablando de los atributos del Señor, de la esencia del amor, la justicia, la paz, la santidad, tratando de impregnar a este pueblo. Y el profeta Daniel lo logró entender. Hizo una oración a Dios después de ver y leer el libro de Jeremías. Y dice el verso 3 de Daniel 9. Y volví mi rostro a Dios el Señor. Vea usted la perfecta visión que tenía este profeta en relación a un Dios santo y en relación a la vileza de sus padres y de su pueblo. Tratándose de Judá. Israel le había cobrado Dios a través del imperio asirio. Y a Judá con el imperio de Babilonia, el cual desplazó a todos los sabios entre Israel y a los príncipes y a los nobles, y Daniel era uno de ellos hasta las tierras de Babilonia. El imperio de Babilonia es conquistado por el imperio medo-persa y Daniel continúa en esas tierras. En ese tiempo él lee a Jeremías. Y lo único que hizo Daniel fue moverse a una oración entendida, ¿yo? Dice así: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Se está dando cuenta del reconocer que hay en la boca de un hombre para saber que estaba muy lejos de este Dios santo. Y estoy hablando de un profeta orando por una nación entera. Pero él se mete en hemos. Estoy involucrado. Dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas,
que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de sus rebeliones, con que se han rebelado contra ti. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de los siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra ti hemos pecado. Más adelantico, en el verso 16, en la misma oración, Daniel continúa diciendo: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre nosotros, de sobre nuestra ciudad Jerusalén, sobre tu santo monte. Porque es a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocada tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre tu pueblo. Oh Señor, perdona. Un reconocer en Daniel, pero absoluto, de que había un pueblo rebelde, desobediente, ante un Dios santo. Ante un Dios santo, y no solamente este Dios santo, sino que también en Daniel toca ciertos atributos en él. Un soberano, moviendo naciones enteras para cobrar lo que habría de cobrar. Un Dios misericordioso para perdonar. Un Dios clemente para oír el ruego de uno de sus justos y poder actuar. Un Dios santo, un Dios misericordioso, un Dios soberano, un Dios amoroso y un Dios perdonador. Continúa en el verso 24, el mismo Daniel, ya relatando, se le presentó un ángel, ¿no? Se identifica el ángel y le da una razón. Le dice en el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir, ponga atención aquí y abra su corazón, al santo de los santos. Entonces, hay una profecía de 70 semanas sobre Israel y hay una profecía también a toda la humanidad donde ha de presentarse la unción del santo de los santos. Y esto no es otra cosa sino la presentación en Daniel de nuestro querido, amado y Señor Redentor Jesucristo. ¿Por qué digo que es santo de los santos? Mira el mismo Jesucristo en Marcos 1. En Marcos 1, reconocido por espíritus, por ángeles caídos en la tierra. Dice Marcos 1, en el verso 23, dice que el Señor estaba en la sinagoga de los judíos, donde había un hombre con espíritu inmundo, y que dio voces al ver a nuestro Señor Jesucristo. Miren las voces que decía este hombre. La voz de este espíritu por la boca de un hombre. Decía: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres,
el Santo de Dios. El Santo de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 4, el mismo paralelo dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres. Tú eres el Santo de Dios, el Santo de los santos. Esto en la boca de un hombre con un espíritu de demonio inmundo. Ahora vamos a verlo como dice un ángel de Dios en la tierra. Eso lo vemos en Lucas capítulo 1, cuando el ángel se le presenta a María. Respondiéndole el ángel a María, le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vengo hablando de un Dios santo, y ahora estoy hablando de un Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, un Dios encarnado como hombre, el cual un espíritu de demonio inmundo dentro de un hombre y un ángel que descendía del cielo en dos situaciones diferentes, le llaman el Santo. Me voy hacia Isaías, hablando de este Santo de los santos, entre los santos, y el santo ser que se gesta en tu vientre, ¿no? Isaías 35, mire cómo lo profetiza. Isaías 35, verso 4. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es una profecía en los tiempos de Jotán, y hablando de un rey que podría tal vez restaurar todas las cosas. Yo me imagino que se refería a Ezequías. Pero esta profecía va más allá de las líneas de Judá y de Israel. Esta profecía se extiende al mundo, porque Ezequías no dio vista a los ciegos, ni le puso voz a los mudos. Esta profecía definitivamente está para el mundo entero, enmarcada en nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que Dios, Él mismo estará con nosotros. Dice que el camino que Él transitará será un camino de santidad, y que los que transitaren por este camino también serán caminos de santidad. Y que por más torpe que sea cualquier ser humano en este camino, la torpeza no se verá, sino será un camino de santidad. En el 57, el mismo Isaías dice: allanad, allanad, barred del camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y el alma de los que he creado. Este Dios santo desciende a la tierra, sigue siendo santo, y empieza a hacer un llamado al mundo que no es santo, a todos los seres humanos que no tienen nada de santidad, a que le sigan en sus caminos. Empieza a hacer un llamado primero a la salvación, y que a estas personas metidos en este reino de salvación, empiecen a caminar como Él es santo. Es un llamado que le hace al mundo. Este atributo en Dios, de un Dios santo, definitivamente lo quiere extender. Hace una extensión hacia la humanidad. Por eso es que
El ser cristiano va más allá de una liturgia o de alguna religión. Es un llamado a un estilo de vida, primero en amor. Y el amor indudablemente le debe llevar a la obediencia a la palabra de Dios, el amor al mundo, a los hermanos primeramente y luego a los prójimos, y también el respeto y el amor hasta a los enemigos, como dijo Jesucristo. Y entre tantos atributos que el Señor tiene como un Dios amoroso, un Dios de paz, un Dios santo. Y la iglesia está llamada a este camino. Yo, para mostrar un mensaje de parte de Dios para el hombre, en lo que cabe lo que es un Dios santo, un santo de los santos, Jesucristo, nuestro santo Señor, y una iglesia llamada a la santidad, no hay otro apóstol que me lo pueda explicar más claro que el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1. Él habla de lo que es la fe y que esta fe viene por un creer, indudablemente que esta fe viene después de un oír. Dice que esta alabanza y esta gloria y esta honra fue manifestada en Jesucristo, el verso 7, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, ponga atención, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pasando como una especie de dirección al mundo, ¿sí? La fe para la salvación de vuestra alma, indudablemente que entre ellas dos está el perdón de pecado o la justificación por nuestra fe, dada por Dios. La justificación dada por Dios. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Señor y las glorias que vendrían tras ello. A estos profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, hablándole a la iglesia. Sed sobrios, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bueno, aquí en la primera epístola de Pedro vemos algo muy organizado, ¿no? Una fe, un creer de parte del ser humano para una extinción de perdón de pecados para salvación. Y después de estar en ese camino de la salvación, el camino que hablaba Isaías, indudablemente hay un llamado de parte del Espíritu Santo, por la boca, específicamente del apóstol Pedro, para que nosotros caminemos en un camino diferente al cual antes caminábamos. Y de ese detalle les voy a hablar el próximo programa porque se me acabó el tiempo, pero es importante que nosotros conozcamos los atributos de nuestro Señor, entre ellos lo que es un Dios santo, para que nosotros entendamos nuestro papel en este asunto y no caminemos tanto en error y en confusión, como decía Daniel. Somos nosotros los de rostro confundido, los que hemos prevaricado. Y en ese mismo llamado también está la iglesia, en que nosotros conozcamos a este Dios para conocer nuestra identidad y nuestro papel, y entendiendo que si Cristo nos llegó a salvar alguna vez por nuestra fe, el camino en el cual nosotros estamos siendo llamados es un camino de santidad, a un camino de ser santo como Él es santo. Bueno, recuerde que si está en YouTube, suscríbase a este canal. Si está en Facebook, hágase mi amigo, y en cualquiera de los dos que esté, reaccione a estos videos con cualquier comentario o con un me gusta. Dios le bendiga.